esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Al instante yo estaba en el Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias por tu amor, tu misericordia, tu Espíritu Santo, por tu bondad y por la oportunidad de poder estar aquí en este día, en este lugar. Bendice, Señor, en este día este estudio bíblico. Bendice a mis hermanos. Ministra mi vida, ministra a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede sentarse, hermano. Estamos tratando o estamos trayendo una serie de estudios sobre lo que es Apocalipsis. Hablamos de la apostasía durante un mes y una semana, 5 semanas, amén, de los tiempos que estamos viviendo y de lo que es la apostasía. Y hablábamos que la apostasía no es para amedrentar la iglesia, sino que es algo que está establecido ya en la Biblia, profetizado por los profetas, profetizado por el mismo Jesús, que dijo, amén, que nos guardemos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Decía un predicador, que es mejor, amén, ver una oveja vestida de lobo que un lobo vestido de oveja. Y yo meditaba en eso, porque la oveja, amén, cuando quiere parecerse al lobo, pero todavía es oveja. Pero el lobo, cuando se disfraza de oveja, es peligroso y viene como ángel de luz, como dice Pablo a los Corintios, con su mejor traje para tratar de confundir y engañar a la iglesia y al pueblo de Dios. El libro de Apocalipsis es un libro, amén, que estamos empezando a estudiar y no podemos. Hablamos ya de Juan, del escritor, la semana pasada. Hablamos, amén, de qué quiere decir, dónde lo recibió el apóstol Juan. Pero en esta noche vamos a hablar de un acontecimiento antes de entrar a lo que son los sellos, amén, que están en el capítulo 5 y el capítulo 6, y lo que son la ira de las copas de Dios, o sea, el derramamiento de las copas y la manifestación del hombre de pecado, la manifestación del falso profeta y la manifestación del diablo. Amén. Primero tenemos que hablar de un evento que todos estamos esperando y que es con la oración que concluye, amén, el escritor del libro de Apocalipsis, amén, en el capítulo 22, versículo número 20. O sea, en esta última oración, él dice, ciertamente vengo en breve. Y el que lo escribe, que es Juan, le responde al que lo dicta, que es Jesús, amén, sí, ven, Señor Jesús. Entonces, ese es un evento que es para cada uno de nosotros, para la iglesia de Jesucristo, para ustedes, para mí y para todos aquellos que creen en el testimonio de nuestro Señor Jesucristo y que lavan cada día su ropa, amén, para que estén limpias en la sangre del Cordero. Dicen que la segunda venida de Cristo se menciona en el Nuevo Testamento 318 veces. En los 260 capítulos que tiene el Nuevo Testamento se menciona la venida de Cristo en 360 ocasiones. Cada 25 versículos, más o menos, del Nuevo Testamento se menciona lo que es la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Si nosotros nos vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo número 13 en adelante, podemos encontrar, y le voy a pedir a la hermana Verónica del Villar, capítulo número 4 de la primera carta a los tesalonicenses, y el versículo número 13 hasta el 18, que me lo lea. Cuatro, 13 hasta el 18 de Primera de Tesalonicenses. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. Porque por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que no nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. ¿Sabe usted lo que significa la palabra alentaos? Animados. El apóstol Pablo dice, alentaos los unos a los otros con esta palabra. ¿Con cuáles palabras? Con las palabras que acabó de leer la hermana. Amén. ¿Cuál es esa palabra? El retorno de Jesucristo por la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia que va a acontecer en breve, amén, y que en cualquier momento va a ser un evento que va a impactar a todas las naciones, lo que es el levantamiento de la iglesia. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 18, en el último versículo donde ella leyó, aprendemos que hemos de consolarnos unos a otros con el hecho del pronto regreso del Señor Jesucristo. O sea, usted tiene que alentar, animar a su hermano, aunque esté atravesando por prueba, aunque esté atravesando por sufrimiento, aunque esté atravesando por los peores momentos que pueda atravesar un ser humano. Su trabajo no es desalentarlo. Su trabajo, porque alentarlo es como dijo la hermana, animarlo. Pero desalentarlo es desanimarlo. Y hoy en día vemos más desalentadores que alentadores. Y la Biblia dice, alentaos los unos a los otros con esta palabra. ¿Cuál es palabra? La venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, que no es contada como una venida, porque es en un abrir y cerrar de ojos, y como dice el apóstol Pablo, él va a recibir a su pueblo en el aire. Y como leímos en el libro de Apocalipsis capítulo 4, versículo número 1, la voz como de trompeta le dice a Juan, sube acá, y al instante, dice el apóstol Juan, yo estaba en el Espíritu. O sea, al instante él subió, donde la voz le dijo, sube acá. Y ahí es donde le muestra, o sea, que cuando Jesús le revela el libro de revelación al apóstol Juan,
se lo revela en la isla de Pasmo, pero en la isla de Pasmo solamente estaba el cuerpo. O sea, que la voz le dijo a Juan, sube acá. Y el cuerpo se quedó en la isla y el espíritu subió donde aquella voz que lo estaba llamando. Yo no sé si usted está entendiendo lo que estamos explicando. Este es un libro muy profundo, amén, pero es muy bueno y es muy motivador para todos aquellos que estamos atravesando por momentos difíciles y para todos aquellos que estamos esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo. El retorno de nuestro Señor Jesucristo es una necesidad muy grande, amén, para todos nosotros. En los países donde el cristianismo no es aceptado, o en los países donde es denominado una teología anticristiana, o sea, donde los cristianos, donde hay anticristianos y los cristianos no somos bien recibidos, ellos, estoy hablando de países como la India, la China, estoy hablando de países como Irán, amén, donde el cristianismo no es aceptado y donde por usted ser cristiano lo azotan, lo matan, lo llevan a la guillotina, etcétera, etcétera. Porque, hermano, aquí es fácil servirle a Jesucristo, porque aquí es aceptado con toda libertad el cristianismo, pero en aquellos lugares donde no es aceptado, los cristianos tienen que adorar entre la catacumba, tienen que adorar en lugares secretos, tienen que adorar y servirle a Jesucristo a escondida, mientras nosotros aquí tenemos el privilegio de servirle abiertamente. Y esta gente, estos cristianos, estos hermanos que están en estos países donde la ideología del cristianismo es para ellos, el ser cristiano, mejor dicho, es motivo de arriesgar hasta la propia vida, pues estos hermanos, más que nosotros, aunque nosotros lo anhelan, amén, el regreso, el retorno de Cristo por su pueblo o el arrebatamiento de la iglesia para ser levantado. Nosotros que vivimos bajo ataque satánico, porque no lo vamos a pasar por alto en estos países, que somos bombardeados por todas carnalidades, por todas, por diferentes pruebas y por un sinnúmero de recursos que utiliza Satanás a su servicio para tratar de desanimarnos, para tratar de sacarnos del camino del Señor. Nosotros también tenemos que anhelar que el retorno de Jesucristo vuelva y que nosotros, junto con aquellos hermanos donde el cristianismo no es aceptado, también nosotros junto con ellos podamos levantarnos. La esperanza del mundo por 4 milenios fue la venida del Mesías prometido. Esa fue la esperanza del mundo. El Mesías prometido vino a la tierra y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho, le dio la potestad, la autoridad de ser hecho, llamado hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Amén. Le dio ese derecho de ser llamado hijo de Dios. La esperanza del Nuevo Testamento es el eminente regreso o retorno de nuestro Señor Jesucristo. La última oración, amén, de la Biblia, que la leímos ahorita, capítulo 22 del libro de Apocalipsis, verso 20, dice, verso 20, capítulo 22, verso 20, dice, y el que da testimonio de esta cosa dice, ciertamente vengo en breve. Y Juan, que era el que estaba en el Espíritu, les contesta, amén. Qué bueno cuando podemos decir amén. Amén. Que podemos hablar y decir, amén, sí, ven, Señor Jesús. Debemos de estar preparados, esperando el regreso y el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Vivir para Él. Amén. Vivir
en el Espíritu para Él, como si Él viniera ahora mismo, y trabajar para Él como si Él nunca viniera. Yo no sé si usted me entendió. O sea, trabajar significa usted va a trabajar para que todo el que pueda entrar en el arca pueda entrar, para que todo el que vaya a ser alcanzado sea alcanzado, y que usted sea el recurso que Dios utilice para que aquellas personas que no tienen a Jesucristo en su corazón y que no tienen un fundamento estable puedan tener un fundamento estable, puedan aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Esta doctrina de la venida de nuestro Señor Jesús causa la ira de Satanás. O sea, cuando Satanás escucha de que se está hablando de la venida de Jesucristo, esto le causa ira. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que él sabe, Apocalipsis 12, que él sabe que le queda poco tiempo. Y cuando se habla de la venida de Jesucristo, se está hablando del poco tiempo que a él le queda, y esto le causa ira a Satanás, porque él odia este evento culminante y glorioso que la iglesia anhela día a día. Que nosotros anhelamos, que nosotros deseamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo, y que día a día nosotros queremos que Él venga por cada uno de nosotros. Una iglesia mundana y los cristianos carnales odian esta doctrina purificante. La iglesia que son carnales no quieren que Jesucristo venga porque están caminando torcidos y están caminando mal. Un cristiano mundano no quiere que Jesucristo venga porque está en dos aguas. Y el que está en dos aguas sabe que está en dos aguas. Y el que no está claro delante de Dios sabe que no está claro delante de Dios, que se va a quedar también. Entonces, el propósito de este estudio bíblico no es que usted se quede, ni es que usted sea parte de la iglesia mundana, ni es que usted sea un creyente carnal, sino que usted sea un hombre y una mujer de Dios, y que cuando suene la trompeta, cuando Dios llame a su pueblo, amén, cuando esa trompeta suenen, porque el apóstol Pablo dice que sonará la trompeta en el libro de los Corintios, en su primera carta, capítulo 15, versículo 51, él dice: yo os digo un misterio. Y le voy a pedir a Carmen que me lo lea. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. Mientras usted lo busca, yo voy a seguir hablando. El hecho de su regreso, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. El hecho de su regreso nos guía a vivir una vida de vigilancia y fidelidad. Por lo tanto, la iglesia tiene que estar vigilante, sabiendo que en cualquier momento viene el esposo. Y no solamente vigilante, la iglesia tiene que vivir una vida de fidelidad. Tanto de fidelidad a nuestro Dios como a nuestros hermanos. ¿Lo tiene, hermana? Puede leerlo. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Sígalo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Ese es el momento que nosotros como pueblo de Dios debemos de estar anhelando. El retorno. ¿Por qué? ¿Por cuáles razones? Por muchas razones. Esto corruptible, dice el apóstol, se vestirá de incorruptible. Algo corruptible, algo que se deshace, algo que se pudre, algo que se daña, algo que se deshace. Algo incorruptible es algo que dura para toda la vida. Entonces nosotros nos vamos a despojar del cuerpo corruptible, que se lo comen los gusanos, que se va al polvo de la tierra, y nos vamos a vestir de incorruptible. Ya no vamos a tener diabetes, no vamos a tener dolor de muela, ni úlcera, ni alta, ni baja presión. Va a desaparecer el SIDA, el cáncer. Ya la gente no va a andar deprimida por ahí, ni con estrés, ni con un látigo, ni pensando en que va a pagar biles, ni renta, ni seguro de carro, ni luz, porque Él va a alumbrar la ciudad, dice la Biblia. No vamos a tener necesidad ni de luz eléctrica, hermano. La Biblia dice que las calles van a ser de oro y las puertas van a ser de perla. Y estos cuerpos corruptibles se van a vestir de incorruptible. Y le vamos a decir a la muerte, porque ya no vamos a morir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y si nos ponemos a buscar qué es un aguijón, hermano, no acabaríamos. Pero es como una burla a la muerte. No vamos a burlar de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, el apóstol Pablo les manda a los tesalonicenses en el texto que leyó Verónica, a que nos alentemos cada uno de nosotros con esta palabra. Y que cada uno de nosotros esperemos este momento y este evento. Y vuelvo a repetir, el hecho de su regreso nos guía a vivir a cada uno de nosotros, a usted y a mí, una vida de vigilancia en el Señor. Vivir vigilando, orar, no descuidarnos, no dejar que el diablo nos administre, que no haga un nido en la cabeza, que no saque, que perdamos el equilibrio. No dejar que nada de eso nos apague el gozo. Y no solamente eso, sino que vivamos una vida de fidelidad a nuestro Dios. ¿Sabe usted lo que significa la palabra fidelidad? Fiel, fe. El que no es fiel, no tiene fidelidad, no tiene fe. Y sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Que vivamos una vida de sabiduría. Sabiduría en el Señor. Que seamos sabios. Que usemos la mente de Cristo. ¿Y cómo es que vamos a usar la sabiduría? Para no dejarnos engañar por el diablo. Para no dejarnos robar esta salvación que costó un gran precio. Para no dejar que el diablo nos extravíe. Que haya actividad en nosotros, trabajo.
esforzándonos cada día porque entren más y más en la viña del Señor, en el arca. Que tengamos simplicidad, o sea, que seamos simples, sencillo, no orgulloso, sino lleno de sencillez. Y sobre todo que tengamos, si te doy la parte ahora, Luis, sino que tengamos control propio, control de nuestra vida. Porque cuando tú tienes control de tu vida, el diablo no te puede hacer daño. Y por más tentaciones que lleguen a tu vida, si tú tienes control, el diablo está derrotado. No vas a caer. Porque es que Él lo dijo en su palabra. Él dijo que no os ha venido ninguna tentación que no sea humana. Tú tienes el control. Muchas veces no lo sabemos usar. Mire, tan profesionales que somos a veces usando el control de la televisión y el control de nuestra propia vida, no lo sabemos usar. Control en nuestra vida. Que no seamos personas que por nada, que por cualquier cosa explotemos. Amén. Tardo para irarnos. Y pronto para escuchar la palabra de Dios. Esa es la sabiduría que Dios quiere que nos llenemos, y del control propio. Que nos llenemos de oración. Que oremos. Como dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses en ese mismo capítulo 4, verso 18. Que oremos los unos por los otros. Que nos alentemos, pero que también oremos los unos por los otros, para que tengamos una permanencia en Cristo Jesús, para que el diablo no nos engañe, para que no miremos atrás, para que no nos apartemos de la verdad y podamos ese día, junto con todos los hermanos, podernos levantar y que podamos vernos la cara todos juntos. Qué bonito sería, hermano. Y vamos a hablar más, hermano, porque después del levantamiento regresamos. Amén, pero no vamos a hablar de eso en esta noche. Regresamos a gobernar con vara de hierro por 1000 años junto con el Señor. Aquí a la tierra. Volvemos. Capítulo 2, versículo 26. Volvemos a gobernar. Hermano Luis. Amén. Nada de lo que usted hace para Dios es inútil. Los discípulos, los hermanos, los ministros, todos nosotros podemos tener discrepancias doctrinales, pero todos debemos de estar vigilantes. Vigilar. Como le dijo Jesús a los discípulos en el libro de Mateo capítulo 25, Verónica. Las 10 vírgenes prudentes, las 5 prudentes y 5 insensatas. Hablando de la iglesia. Mateo 25 del versículo 1 al versículo 10. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite.
Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Amén. Aquí vemos dos puntos. Dos cualidades que tenían aquellas 5 vírgenes prudentes, y 2 cualidades que no tenían las 5 que eran insensatas. Y una de ellas era que estaban vigilantes. Y la segunda era que eran prudentes. Dijeron: no, yo no puedo dar de mi aceite. ¿Por qué? Porque si viene el novio, después me quedo sin nada. O sea, lo que está tratando de explicarnos es que debemos de ser prudentes, debemos de usar la prudencia. La Biblia enseña en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 37, hermana Carmen. Oiga lo que dice. Lucas 12, 37. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirán y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Bienaventurado, gracias Carmen. Bienaventurado cuando el Señor venga, si nos encuentra velando. La vigilancia es importante, porque el trabajo del diablo, ¿cuál es? Desenfocarte. El trabajo del diablo es hacer que te pierda. Tratar de cambiarte la doctrina, lo que es bueno, la esencia de la verdad. Tratar de cambiártela con jueguito. Y en estos tiempos mucho más. Y para eso Satanás utiliza lo que estudiamos por 5 semanas, la apostasía. Ay, no, mijo, si eso no es nada. Aquello otro tampoco es nada. No, si Dios no mira lo de afuera, Dios lo que mire lo de adentro. O tú no sabes que como está lo de adentro, está lo de afuera. Que lo que hay adentro se refleja afuera. ¿No lo sabía? Y que la Biblia dice que todo vuestro ser, vuestro cuerpo, alma y espíritu sean guardados, oiga cómo, irreprensible para el día del Señor. Vamos a leerlo, hermana Verónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23. Y la palabra irreprensible es que no sea reprendido. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero para esto tenemos que velar, tenemos que estar vigilantes, tenemos que ser prudentes. No nos podemos dejar desviar por falsas palabras, por falsa doctrina. Jeremías, Dios a través de Jeremías le dijo al pueblo en el capítulo 6, versículo 16, paraos en los caminos y preguntad cuál es el buen camino.
y andaréis por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Se rebelaron. ¿Quiénes se rebelaron? El pueblo de Israel se rebeló contra Dios. Y por eso, hermano, todavía no lo han aceptado. Israel es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios. El pueblo bendito de nuestro Dios. Israel. El libro de Isaías capítulo 40 versículo número 5 dice: y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Isaías 45. Porque la boca de Jehová ha hablado. O sea, que todo ojo le verá en su segunda venida, no en el arrebatamiento. Porque son dos eventos que se parecen pero no son iguales. Uno, él se queda en el aire, y el otro, él regresará a la tierra a reinar. Cuando Cristo regrese, la gloria del Señor será revelada, todos lo verán. Aún los que lo traspasaron lo verán. En la segunda venida, los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses, verso 16. Los muertos en Cristo van a ser resucitados y van a ser levantados primero que nosotros. Porque dice el apóstol Pablo: luego nosotros, los que vivamos, recibiremos al Señor en el aire, y así estaremos todo el tiempo con el Señor. ¡Qué bendición! Que estaremos todo el tiempo con el Señor. Lo que significa que los cuerpos de los creyentes serán transformados a semejanza del suyo. Los cuerpos nuestros van a ser transformados iguales a los de Jesús. ¿Usted cree que esto es cualquier cosa? Hay pastores que la prueba que estoy pasando es muy grande. Eso no es nada comparado con lo que ha de manifestarse en nosotros. Eso es una leve tribulación pasajera, dice la Biblia. Vamos a buscar, hermana Carmen, la primera carta a los Filipenses, aunque nada más una, perdón. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Ahí dice la Biblia, capítulo 3, versículos 20 y 21, que habla, amén, de transformar el cuerpo de humillación. Léalo, Carmen. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Entendió eso, hermanos? Nuestros cuerpos van a ser, dice ahí, igual al cuerpo de Jesús. Entonces vale la pena pelear, ¿verdad que sí? Vale la pena soportar, ¿verdad, hermano Ronald? Porque dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces el cuerpo de humillación de nosotros, que se enferma, que le da catarro, que le da cáncer, que se cansa, que se desgasta, que se pone viejo, que tenemos que usar gafas para ver. Y que se va bajando cada día que pasa, cada año se va poniendo.
Escorbando, esa misma palabra. Escorbando. Ese cuerpo de humillación que tengo yo y que tiene usted va a ser transformado, dice la Biblia en el libro de Filipenses capítulo 3 versículos 20 y 21. Este cuerpo de vuestra humillación será semejante al cuerpo de la gloria suya, al cuerpo de Cristo. Si usted se va al libro de Marcos, capítulo 9, versículo 5, usted va a encontrar allí que Jesús escoge a Jacobo, a Pedro y a Juan y se va al monte. Y en el monte Jesús se transfigura. El cuerpo de humillación, hermano Luis de León, que tenía Jesús en ese momento, porque él estaba como humano, ese cuerpo humano se transformó en un cuerpo de gloria. Y allí lo vieron Pedro, Juan y Jacobo. Y cuando Pedro lo vio, le dijo: maestro, no bajemos para allá abajo. ¿Por qué no hacemos 3 enramadas? Una para Moisés, una para Elías y una para ti. Así van a ser transformados nuestros cuerpos. Estos cuerpos de humillación, o sea, que esta leve tribulación por la que nosotros atravesamos, lo que sea que usted esté pasando, no es nada. Ay, es que el diablo me ataca mucho. Ay, ¿tú te crees que no te va a atacar? Hace muchos años atrás, hermano Mena, estaba yo en mi casa y eran como las 1:45, las 2 de la mañana y suena el teléfono. En ese tiempo no habían celulares, o si habían eran poca gente los que lo tenían. Yo estoy hablando del año 1998-99. Ven que era que estaban saliendo, habían celulares, pero unos celulares que parecían esto de hacer piragua. ¿Usted sabe lo que es? Y lo tenían la gente rica o en los carros, a los BMW y a los Mercedes-Benz le ponían celulares, venían con celulares. Yo no sé si usted se acuerda. No habían, lo que habían eran teléfonos de casa. Y me llama una hermana llorando y asustada y que no puede dormir, que llame, que vaya, por favor, que allá está metido el diablo. Yo me levanté y llamé a un hermano, el hermano Felipe, y le dije lo que estaba pasando. Vamos para allá donde la hermana. ¿Sabe lo que era, hermano? Un ratoncito, que había un ratoncito en su casa, le pasó por donde estaban los platos enganchados. Parece que le topó al plato y tumbó el plato al piso. Y como ella tenía tanto miedo, no se atrevía a ir a la cocina. Cuando llegamos a la cocina, donde sonó el ruido, allí estaba el plato roto, Mena, en 50,000 cantos. Porque la gente vive amedrentado por el diablo. Al diablo no hay que temerle, al diablo no hay que tenerle miedo. Miedo hay que tenerle al pecado. Porque cuando pecamos es cuando nos apartamos de Dios, nos separamos de Dios, le damos brera al diablo para que haga de nosotros lo que él quiera hacer. Pero mientras estamos en la presencia de Dios, el diablo no tiene poder ni autoridad para tocar nuestro cuerpo. Pastor, tengo pruebas. Claro que vas a tenerla. Todos vamos a tener pruebas, porque es bíblico. Cualquiera que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. El apóstol Pedro le dijo a la iglesia a través de la palabra en el capítulo 4, versículo 12, que no os sorprendáis del fuego de prueba que ha venido sobre vosotros, como si alguna cosa extraña no estuviera aconteciendo. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pedro es que lo que tú estás pasando, lo que estamos atravesando, no es extraño, es algo que tiene que acontecer. La gente por cualquier cosa se enchima, amén, ahora en estos últimos tiempos. Y se vuelven enemigos y no vuelven a la iglesia. Hermano, lo encuentro por ahí. ¿Por qué no fue? Ah, no, yo no voy ahí hay mucho hipócrita.
¿Y qué es mejor? ¿Estar con los hipócritas en la iglesia y tener y servirle a Dios, o estar con los hipócritas en el infierno y aguantarlo toda la eternidad? ¿Qué es mejor? Luis. No. No hay que. Amén. El trigo y la cizaña crecen juntos, dice la hermana. Ujú. Sí, no, y no solamente eso, Luis. Amén, hasta el día de su venida. Ahí vamos a ser perfectos, después que nos levantemos. Amén. Ahí, la misma, una hermana me estaba hablando de la misma forma, y yo le dije esta palabra, le dije, hermana, mire, sin ningún, eso hace poco, sin ningún temor, yo no quiero ofenderla, yo la amo, pero, porque me dijo que no volvía más aquí, porque, por lo mismo. Y yo le dije, mire, hermana, yo la amo, y con todo el corazón se lo digo, pero salga y busque una iglesia perfecta. Cuando usted la encuentre, usted me avisa que yo voy a dejar los hermanos y me voy con usted. Es que no la hay. No la van a encontrar. Es lo mismo que la cizaña y el trigo tienen que crecer juntos. Jesucristo, escuche, Jesucristo pastoreó 12. Y más de la mitad de la iglesia de Jesucristo era vivían en un tremendo problema. Judas era ladrón. No había un chavo ni para pagar los impuestos. Porque Jesús le dijo, cuando le cobraron los impuestos, a Jesús le dijo a Pedro, Pedro, no hay, ve y tire el anzuelo y saca un pez. Y de ahí vas a encontrar 2 monedas para que pague los impuestos tuyos y los míos, porque no hay. El libro de Juan dice que cuando aquella mujer le echó el perfume de nardo, dice que él se enojó y él se protestó y él dijo, eso era de vérselo dado a los pobres. Pero dice la Biblia, y eso lo decía porque sustraía de la bolsa, porque era ladrón. Judas era ladrón. Tomás era incrédulo. Y Pedro era agresivo, usted lo sabe. Violento. Orejas, se tumbaba cabezas y lo dejaban.
Jezabel. Amén. Luis. Ujú. Ujú. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Hermana Carmen. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Ujú, ujú. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Eso es lo grande, hermano. Aquí es que está el misterio. Seremos semejante a Él, porque le veremos tal y como Él es. O sea que la prueba del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En Primera de Corintios, donde leyó la hermana Carmen también ahorita, en el capítulo 15, versículo 51 al 53, dice, todos seremos transformados. Oiga bien, el primer punto que dice es que todos seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se evita de incorrupción y esto mortal se evita de inmortalidad. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que vamos a transformarnos en cuerpo glorificado, como aquel cuerpo, amén, de Jesús cuando se transfiguró, o aquel cuerpo del capítulo 20, versículo 22 del libro de Juan, cuando los discípulos estaban asustados por temor a los judíos, y Jesús entró y le dijo, paz a vosotros. Y entró donde ellos estaban. Y ellos estaban cerrados, todas las puertas, y eso no le bastó porque las paredes no podían detener a Jesús. Y él le dijo, paz a vosotros. Y sopló el Espíritu sobre ellos. Ahí era donde Tomás no estaba, que dudó y dijo, bueno, yo tengo que ver para creer. Si yo no meto las manos en
en los clavos donde los clavaron y el dedo en el costado, yo no creo. Y al otro día estaba Tomás dijo, yo no me pierdo este culto. Y al otro día llegó Jesús y le dijo, ven, toca. Y cuando tocó le dijo, porque puede tocar, cree. No sea incrédulo, sino creyente. ¿Qué le quiero decir con eso, hermano? Que ese mismo cuerpo que él apareció allí, ese mismo cuerpo es el que cada uno de nosotros vamos a tener cuando seamos transformados un cuerpo incorruptible, dice la Biblia. No es algo que yo me lo estoy inventando, es algo que lo encontramos en todo el Nuevo Testamento, un cuerpo incorruptible. En su venida, los creyentes que vivan y los creyentes resucitados irán juntos a encontrarle. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17, y estarán para siempre con el Señor. O sea, no es algo que vas a ser temporario, es para siempre que vamos a estar con el Señor. Temporario, estamos aquí en la tierra. Por eso la Biblia enseña de que somos extranjeros, somos peregrinos. A veces que nos queremos apegar a lo que tenemos, hermano, y con tanto apegamiento, y todo el mundo muere y deja lo que tiene. Y veniste desnudo y desnudo te va. Te ponen algo en la caja, pero eso se deshace. Se los comen los gusanos. Ezequiel dijo que el cuerpo, el libro de Eclesiastés capítulo 12 versículo 7 dice que el cuerpo vuelve a la tierra, vuelve al polvo. Entonces vuelve al polvo porque es corruptible. Y dice Ezequiel que el alma que pecare, esa morirá. Oiga, la que pecare. La Biblia dice que el fuego devolverá a su muerto. El libro de Apocalipsis. O sea, no importa que lo quemen. Yo no creo, ni apoyo, ni tampoco me gustaría, porque nunca los cuerpos se incineraban o se quemaban. Yo creo, amén, en la sepultura como es natural, pero tampoco voy a entrar en mucho detalle, porque los muertos, el mal entregará su muerto, el fuego entregará su muerto. O sea, aquel día va a suceder algo grande. No importa que lo hayan quemado, si murió en Cristo, se va a resucitar en un cuerpo incorruptible. Y hay algo después de eso, amén, que va a suceder en los 7 años, que son 3, según Daniel, lo estábamos hablando la semana pasada, capítulo 9, son 42 meses, que son 3 años y medio, más 42 meses más, que son los primeros 4 meses, son los 4 meses de la tribulación. Pero hay 42 meses de la tribulación, pero hay 42 meses, que de eso vamos a hablar más adelante, que son más terribles, que son de la gran tribulación. Se divide en dos. Está la tribulación y está la gran tribulación, que es más grande que la tribulación. Pero mientras eso sucede, hay algo que se llama el Besma. El Besma, la traducción es juicios de los creyentes. O sea, los creyentes van a ser juzgados. La Biblia dice, y todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Vamos a buscarlo. Capítulo 14 del libro de Romanos. Del libro de los Romanos.
El verso 10. ¿Qué dice Carmen? Romano 14, el versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecia a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Verónica, primera de Corintios, capítulo, segunda de Corintios, capítulo número 5, versículo 10. Verónica. ¿5:10? Sí. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Todos nosotros, en plural. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que nosotros vamos a un juicio. Pero no es un juicio para ser condenado, no. Un juicio para recibir los galardones, lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y si usted quiere en su casa, usted se lee Primera de Corintios capítulo 3, versículo del 10 al 14. Amén, que habla del fundamento. Amén, y también apúntese para que lo lea en su casa, Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 8 y Primera de Pedro capítulo 5, versículo 4. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga y nuestro hermano Milton con nosotros. Primera de Pedro capítulo 5, verso 4.